Ya. Vamos a partir con la clase de hoy. Se pueden sentar, bajar el volumen, por favor. Aparte de que estoy solo hoy día, así que... hoy día vamos a hacer... Son dos cosas principales que quiero presentar. La primera, hay una parte de modelación en Photoshop, en SketchUp, que nunca vimos, como que les mostré la interfaz, luego una clase que está perdida en el espacio, que fue como modelación de las cubiertas, y no como fue pasar de lo más básico a algo avanzado, sí, en el paso intermedio, cómo modelar un proyecto sencillo en SketchUp, y con los pasos correctos para después hacer lo que hicimos la semana pasada, que es sacar imágenes, sacar axonométricas, también podemos hacerlo de esa manera. La segunda parte es la axonométrica, mostrar cómo sacar una axonométrica desde SketchUp para poder hacerla en el proyecto. También debería, pero no lo puedo decir porque no está terminado el texto, entregarle el encargo del examen intermedio para que lo tengan. Me falta terminar un poco el texto, pero detalles, pero en resumen es lo mismo que esta semana, incorporando los comentarios que recibieron de la corrección. A nivel de entrega, lo único que se suma es una lámina con cortes, que debería ser igual que la lámina de plantas como esquema, y deberían haber 3 cortes de las 3 cubiertas distintas. Ustedes eligen la posición del corte. Se va a sumar una lámina que es una axonométrica explotada. Ahí lo voy a explicar lo que es. Igual hay un spoiler ahí arriba más o menos, de las 3 cubiertas. Y también, pero esto no es un nivel de entrega, esto es más para que lo profundicen cuando están trabajando. Como es un examen intermedio, no es una presentación de 10 a 15 minutos como es un examen muchas veces. Al contrario, una presentación súper breve y son correcciones súper más de idea de proyecto, o estás bien encaminado, o puedes ir por esta línea. Por tanto, piensen de forma muy esquemática preguntas como ¿qué es mi proyecto? ¿Cómo llego a esto? ¿Cuáles son las cualidades de mi proyecto? Como traten de sintetizarlo para poder explicarlo brevemente el día miércoles. El día miércoles vamos a estar, yo creo que son 5 comisiones por parte de nosotros, y no sé cómo hacer el otro taller, pero posiblemente 5 o 6 comisiones, y vamos a ir corrigiendo todos los proyectos. En nuestro caso va a ser más sencillo como taller, porque estamos en grupo, entonces lo vamos a corregir 3 a la vez. En cambio, en el otro lado puede ser más largo. Lo digo porque puede ser que lo extendamos un poco en las correcciones y terminemos más tarde ese día, pero nunca a las 8, estamos hablando quizás a las 7. ¿Y qué más? Y una última cosa que surgió un comentario ayer que le llegó a Sebastián, y que es respecto a la modelación de las cubiertas. Y yo he comentado varias veces que modelar las cubiertas es bastante complejo en el SketchUp. No es estrictamente necesario modelar las cubiertas para este encargo. Hay diversas formas para poder hacer una axonométrica media, podríamos decir, adaptada o no precisa, utilizando las maquetas o utilizando otros recursos. Como le pueden tomar fotos, después la pueden cargar esa foto en SketchUp, una foto como lo más axonométrica posible, como pueden ir por ese camino si es necesario. No obstante, sí reconozco que el SketchUp es complicado y queremos ver después del examen intermedio, como pasarles una mini introducción a Rhino para los que quieran, para modelar las cubiertas, pero lo que queremos hacer es modelarlas básicas y después importar eso en SketchUp y seguir trabajando para sacar las vistas, sacar todo lo que otro más necesario, porque si no entramos a repetir el curso 2 veces. Entonces solamente menciono eso. Y ahora sí la duda. Sí, quería preguntar si es que para el examen podemos traer, por ejemplo, maquetas antiguas o para mostrar el proceso de... Sí. Sí, se me olvidó mencionarlo, pero sí, se va a poder, si quieren, tráiganlas. Pero es, a ver, como lo mencionamos como equipo de taller, hay que ser súper estratégico en cuáles traer y cuáles sí, cuáles no, cuáles sí. Si tú traes una maqueta que te pueden decir está más bonita esa,
Cuidado con eso, porque te puede jugar en contra. ¿Qué puede pasar? En cambio, pues también puede pasar, no, sabes que avanzaste súper bien y en el camino. Ya, acá les voy a mostrar unas láminas de un concurso que tenía en el computador, pero que encontré buenas por el caso de la axonométrica explotada y también para términos de presentación. Cuando uno presenta un proyecto para un concurso o una licitación, a veces uno tiene que ser lo más breve en la menor cantidad de láminas para mostrar la información del proyecto. Entonces, en este caso, uno puede ver una lámina de contexto, unas referencias del proyecto, pero lo que me interesa es una axonométrica explotada del proyecto. La axonométrica explotada tiene muchas variantes, o sea, no es como que hay una forma perfecta de hacerlas. Hay axonométrica explotada puede ser cuando uno abre un manual de IKEA, y aquí IKEA abre en un mes más. Uno ve cómo uno puede armar el mueble, cómo puede decir todo. Eso es una axonométrica explotada. En arquitectura muchas veces lo que hacemos o la explotamos por programa, la explotamos por estructura, la explotamos por componentes como compositivos. En este caso, tenemos el proyecto en su totalidad abajo, en una como axonométrica general, y después se extruyen un núcleo programático, un núcleo, en este caso, como una estructura de envolvente, y después el techo. En el caso de nosotros, es muy probable que lo de abajo sea el Tangram con los 3 volúmenes que hicieron. Recuerden que los volúmenes no están desarrollados, pueden ser cajas con ciertas como resoluciones, pero no empiecen a resolverlo tanto como las ventanas, las puertas y todo lo demás a nivel de modelo. Y después arriba se deberían como ver las 3 cubiertas, como independientes de las 3 figuras. Luego, bueno, en las láminas se presenta algunos esquemas. Acá hay otras axonométricas, no son explotadas, pero verifican, no sé, el programa, este es de recorrido, este no sé qué, puede ser de recorrido interno, recorrido externo, y una imagen objetivo de lo que uno se quiera imaginar del tema. Después, en la siguiente lámina, una planta en esta escala 1:250, no es muy distinto de lo que nosotros estamos trabajando, como para ver el nivel de detalle de la planta que uno podría esperar. En este caso están las circulaciones, pero no nos afecta porque en este caso es un terminal de buses, entonces a nosotros no nos afecta las circulaciones. Pero sí podemos ver ciertos recintos, unos muebles simbólicos para entender los espacios, y hay una serie de acotaciones y líneas que acá están presentes que aún no las tenemos completamente, pero se han ido agregando al taller. En cuadro programático acá andan los pesqueros municipales. Otra vista. Después aparece un corte, en este caso un corte fugado. No es un corte arquitectónico en el sentido de que tiene medidas, todo, pero uno puede entender el corte porque es un corte espacial fugado. En nuestro caso no pedimos fugado aún, vamos a hacer un corte arquitectónico normal y corriente. 2 vistas. También les sirve de ejemplo como se pueden ver las cubiertas desde abajo, como las apreciaciones. No sé si ayer algunos profesores les dijeron que si levanten las cubiertas y las puedan como amarrar en pilares. ¿A ninguno les dijeron eso? Ya. Como levantar las cubiertas, algunos están llegando a piso y estamos pensando como equipo taller que las cubiertas no toquen los volúmenes, sino como que los envuelvan muchas veces. Porque va a suceder que van a aparecer pilares, se va a ver raro que en un volumen liviano esté sosteniendo la cubierta. Entonces, si el consenso que o pasen por arriba o se generen unos pilares o cosas por el otro lado. Algunos que yo creo que se los mencionaron. Bueno, y después tenemos las elevaciones que nosotros no estamos trabajando y otras vistas objetivos. Y más o menos así se presenta un proyecto en un concurso. Ahora, esta es la parte arquitectónica. Muchas veces hay una serie de documentos aparte anexos que no nos interesa en este caso. Lo que vamos a hacer hoy día, Sebastián les mostró esquemáticamente o les mostró bien el proyecto que se planeaba, porque está la licitación desierta, pero la construcción, pero el proyecto sigue en pie, para la habilitación del Parque Queulat. Esto en... ¿Cómo es que se llama esta? Oh, me olvidé. En Puyuhuapi. Sí, en Puyuhuapi. Cerca de él, en donde está el ventisquero colgante en la región de Aysén. Se lo mostramos porque es un proyecto muy similar a lo que nosotros estamos haciendo en taller. Estamos ubicados en un parque, es un parque nacional, pero nosotros estamos como en un parque más del lugar.
El proyecto es grande como en su extensión porque son distintos pabellones, pero la resolución técnica es la misma. En este caso tenemos uno de los pabellones, pero la resolución de esa cercha va a estar en todos los proyectos. Esto es un interior, no nos interesa mucho, pero vamos a mostrar lo que vamos a hacer. Otro interior con el exterior. El otro día estábamos conversando con un amigo que es muy bonito el tema, pero después cuando uno ve las mesas y las sillas, estas son Stulartec, estos de Vitra, como que el contexto como que no me fijaba mucho con lo que yo me acuerdo, pero estaba bonito. Otra imagen y una guardería con el sector. Una hospedería, perdón, esta era la hospedería, que era para los de la CONAF. Y esta era la llegada, en vez del toldo que hay hoy día, un mirador con un techo un poco más arquitectónico. ¿Por qué les muestro esto? Porque la idea de hoy es que para introducir un poco la modelación en SketchUp quiero modelar uno de estos pabellones. Acá en clase, sencillo, y mostrarles algunas aplicaciones de esto. Todos estos archivos se los subí, no esta planta, pero sí como la parte básica de todo esto, o de lo que se va a realizar. Este es el parque, esta es la ruta 7, esta es la entrada al parque. Por acá está el ventisquero colgante. Y los pabellones que se realizan son, por ejemplo, esta casa de huésped, la cercha con unos puntos. Después si lleva acá, hay un centro como de interpretación de visitantes, que es lo que nosotros estamos haciendo. Que al igual que el anterior, es una plaza, una cubierta con estos 3 o 4 pabellones que se están poniendo. Es como que el taller de nosotros está haciendo esto, pero le estamos poniendo una cubierta por arriba, como más o menos el ejercicio. Y después hay otros que se extienden como en las mismas lógicas. Déjenme llegar al del planta. Y esto es más o menos el programa de ese centro de visitantes, que es el mismo programa que estamos trabajando, es un poco más acotado estos son como 360 metros respecto a los 500 que estamos trabajando, pero por cierta flexibilidad que estamos dando, pero funciona similar en el sentido de que tenemos estoy apagando eso para poder verlo. Uy, ¿por qué no me deja? Bueno, no importa. Acá tenemos la terraza, y de la terraza se empiezan a acoplar estos pabellones que están alrededor de esto con la cercha. Pero no voy a modelar porque es bastante complicado, y a pesar que todo se basa en la misma idea que es una cercha, en este caso, es una cercha que es un perfil metálico, que son perfil, 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 perfil. Mejor para explicarlo. Perfil, perfil, perfil. Unos 4 perfiles que generan como un cuadro metálico. Después de eso hay otra cercha, que es una cercha de madera, que también se repite en el proceso. Hay unos cierres que son el techo y la cubierta. Hay un programa acá. Ya hay un atisbo de atiesador, en este caso con tema de metal. Pregunten cualquier cosa con los términos que estoy usando. Y hay unas fundaciones en la parte inferior. No voy a modelar lo preciso. Acá, si uno entra abajo, uno ve el detalle del cortagotera, del sello de la ventana. Esas cosas a mí no me interesan, pero sí me interesa como una forma más abstracta, más esquemática para modelar esto en ejemplo para ustedes. ¿Sí? No. Estos cortes están pensados para una lámina casi A1 con un tamaño escala, acá no dice, escala 1:20. Estos son 1:20. O sea, no, esto es lo que se denomina un corte escantillón o corte constructivo. A la larga nos resuelve toda la estructura, todas las componentes de lo que tiene un proyecto. Nosotros estamos haciendo lo que es más un corte arquitectónico, que más son las formas o las que componen estas cosas. Es como que a la larga, en vez de... Voy a dejarlo acá. En vez de tener toda esa parte del muro que tiene el revestimiento, la placa UCB de arrostre, una viga o 2 vigas acá que lo están sosteniendo en la aislación, lo que nosotros hacemos muy sencillamente ahora es un muro. O sea, es como acá está dibujado lo que va por Y.
no nos interesa para nuestros casos. Lo que quiero hacer hoy día es modelar la hospedería. Yo ya limpié un poco este plano y está subido, que es un elemento recto que se compone, como dije, de las cerchas. Tengo, para basarme en esto, dos cortes, una elevación corte, tengo un corte transversal y tengo una elevación longitudinal. Sí hay mucha información en esta cosa, y cuando uno va a trabajar en SketchUp para modelar o algo, generalmente lo mejor es limpiar el archivo, pero voy a ser sincero, no voy a limpiar el archivo. Entonces, porque tengo que editar blog y mucha información, y esto no es nada respecto a la cantidad de cosas que había. O sea, era peor que esto. Pero con esto yo puedo armarlo de a poco en el SketchUp. Bueno, yo hice un archivo que se llama hospedería liviana, que deberían tenerlo, termino con eso porque lo escribí súper rápido, que lo que tengo son las líneas de los muros, hay dos líneas de muro, porque hay una placa acá, por eso no es complicado, porque si yo apago esto, revestimiento volcanita, no puedo borrarlo porque es el fin del muro, y adentro, si quiero borrar este, que es estructura madera, aparece otra estructura. ¿Sabes qué? Voy a apagar eso para que lo vean. Ley ISO. Déjenme settings. Off. A ver, déjenme ver si funciona ahora. Ahora sí. Ahí está. Para poder cuando aislar las layers para que lo podamos ver. Ya. Yo acá ya limpié un poco el archivo, tengo sus componentes, tengo todas esas cosas, y ahora lo que quiero hacer es importar los sketches. Eso ya lo mostré en la clase cuando hicimos el modelo de Providencia. Que tomé el modelo de la planta que les mandamos, y eso se importó a SketchUp siguiendo, bueno, todas las indicaciones, revisarse que esté a la escala correcta, que no explote, y sumaría una cosa que me fijé en este archivo, que el original, vamos a ver si en este pasa. Vamos a mover el cuadrito de AutoCAD para arriba, para acá. Y me sucedía que a veces, cuando hay un archivo que es externo, que uno lo hace uno, y a veces pasa esta situación, hay elementos que están por acá arriba. Yo acabo de hacer acá un comando que se llama Z, que es zoom, y E, que es extend. Que lo que hace esto, que hace zoom a todo lo que es el dibujo. Con eso yo puedo saber hasta dónde yo he dibujado. Si acá yo pongo el zoom extend, se va hasta los límites de acá, y ahí entra mi pantalla del AutoCAD. Eso me sirve para saber si tengo elementos que están fuera de la geometría. Si yo acabo de volver esto como una vista de elevación de los planos, cosas que no tengo, pero si aprieto Z, E, debería aparecer una línea recta en todo en toda la línea, o sea, una línea que parte de acá y termina acá. No obstante, está apareciendo todo un espacio hacia arriba, y es porque si yo selecciono, tengo un puntito acá. Tengo cosas que no sé qué son. Puede ser un bloque, puede ser una línea que está acá arriba, y eso cuando lo importa SketchUp va a aparecer en el infinito y más allá. Y eso es una lata porque empieza a romper los archivos y muchas cosas. Si les pasa esto, lo que pueden hacer es abrir en AutoCAD el Properties, que yo no lo tenía abierto, generalmente lo tengo acá a la izquierda. Seleccionar todos esos elementos y me dicen, son bloques. Lo que no me ayuda en nada. Son bloques. El bloque es más difícil, pero lo que uno puede hacer es tomar esto, move y moverlo hacia abajo. Porque son bloques, en este caso no puedo moverlo demasiado. Pero si fuera una línea que está en este espacio, por ejemplo, voy a dibujar una acá. Ahí me aparece una línea y me aparecen los patrones de línea. O sea, acá me dice que la línea parte en el punto X, termina en el parte en el Y, parte en el Z, acá en lo mismo. Si les parecen líneas, polilíneas, radios, hatch, porque acá van a ir diferenciados uno por uno, van a tener uno por uno las propiedades, acercarse y decir, no sé, acá start 0 y end 0. Entonces, a la larga le están diciendo que en el eje Z es 0, 0, no hay elevación, y ahí lo van haciendo uno por uno por uno.
Lamentablemente en estos bloques voy a tener que borrarlos porque no hay alternativa. Cuando pongo ahora ZE, ahora aparece un elemento abajo. Y hay algo ahí abajo. Aparece un hatch. Acá aparece en vez de en X o Z, aparece elevación. 0. Y el hatch se va a 0. Ahora no puedo actualizarlo porque está en una capa bloqueada, pero así se arregla. Y está en una capa bloqueada porque yo borré todas las capas del archivo, las bloqueé. Así que vamos para acá. Seleccionar todo. Desbloquear. No, y no me dejó, no importa. Y así, si uno es ordenado, después cuando uno revisa el archivo, digamos, acá el de la hospedería, voy a volver al ZE, una vista en elevación. Si yo le pongo ZE, mira, aquí pasó, que en este no es el archivo que yo edité originalmente. Acá hay muchas cosas, entonces línea, acá tendría que ir start 0, end 0. Ya, volver para acá. Líneas, lo mismo. Start 0, end 0. Elipses, centro, en este caso debería estar en 0. Polilíneas debería estar en 0. Y así todas se van hacia abajo. Y ahí debería ir una por una, hasta ir revisando, hasta que hasta que aparezca una línea así, cuando llega el ZE. Que en este caso ya debería estar, porque este ya está, el que hice hospedería liviano ya está, se aplicó esa situación. O sea, acá ZE, y así debería aparecer. Ya, con eso, yo... Ya se abrió. Lo que hice fue importar este archivo SketchUp. Como lo hemos mencionado, archivo, importar, y ahí importé el archivo DWG. Importante ese DWG, fijarse en la escala de las unidades, porque este archivo estaba en metros y yo lo importé en milímetros y salió enanito. Y eso hay problema, entonces hay que volver a insertarlo como corresponde. También la visualización que yo tengo en este archivo que les mandé es distinta a lo que uno aparece, y eso lo vimos en la clase pasada en estilos. Como el archivo es un plano de AutoCAD, voy a dejarlo como el básico para mostrarles lo que hice. Se veía así y el computador se movía súper lento. Lo que hice fue ir en medición, apagar los perfiles, porque en este caso no necesito perfiles, son puras líneas. Le puse único, acá le puse por material. Como las líneas de AutoCAD estaban ya con el predeterminado material, las líneas tomaron ese color. Y por último apagué el cielo y el fondo lo dejé en negrito. Y esto solamente para poder yo mirarlo mientras estaba trabajando. Después, bueno, voy a entrar al archivo CAD. Lo que hice fue seleccionar uno por uno, porque estos no vienen así, vienen explotados, o sea, vienen archivos en geometría. Se pegó. O sea, si acá vendrían archivos con puras líneas, lo que hice fue seleccionar ya, está la elevación, crear grupo. Lo mismo hice con un corte, con la planta, con otra elevación y con los dos cortes. Porque con eso yo puedo seleccionar ahora uno de estos elementos. Voy a irme al 0 de proyecto, que debería ser este. Voy a rotar con la herramienta rotar y voy a fijar con las flechitas la dirección. Y ahora ya hago esto a 90. Entonces voy para atrás. Y ahora yo tendría que buscar el elemento que coincide con ese punto. Como los planos están calzados, en este caso es perfecto. Pero hay muchas veces que uno tiene que fijarse dónde van y dónde van cada cosita. Pero con eso yo puedo empezar a como construir esta especie de malla virtual para saber dónde están las cosas de mi proyecto. Ya. Acá no es necesario hacerlo con todos. Vamos a abrir el siguiente, que este va a ser un mini spoiler. Yo lo único que hice en este caso fue hacer este corte
y esta elevación. No hice más. De ahí agregué el otro corte al otro lado, pero fue solamente para visualizar. No es que lo haya usado a fondo. Estoy abriendo este archivo. Por favor, que se abra. Que al final es con lo que terminé modelando, pero no es lo que voy... Eso es para después, es muy spoilero. Pero me quiero llevar... Vamos a apagar todas estas capitas porque eso es lo que queremos pasar hoy día. Y me quiero llevar ese archivo, que es ese CAD que está acá, lo voy a llevar en otro para mostrarle el ejemplo. Como dije, acá solo tengo un corte, esto, y todo en un solo grupo. Eso es con lo que vamos a partir para modelar. ¿Y por qué está todo en un grupo? Porque si estuviera suelto en el espacio, yo puedo seleccionar una línea y puedo embarrarlo todo. Es más que nada para que quede aislado del resto del dibujo. Es como un bloque, digamos, pensemos si queda un bloque para que quede aislado. Ya, yo ahora solo copié y pegué esto en otro archivo. Vamos a apagar las... el archivo a veces cuando pones líneas se le empieza a pegar como está pasando acá. La mejor solución siempre es apagar los perfiles en los estilos, así se les vuelve más suave. Si aún así se les pega mucho, se van a preferencias y acá donde dicen OpenGL lo dejan en 0. Que a la larga lo que hace esto suaviza las líneas del SketchUp. Se ve más bonito. ¿Sí? ¿Sí? Está ahí. Hasta déjenme ver si está... Sí, está grabando. Ahí se ve. Están las barritas cambiando. Ya, ahí está el archivo. Como dije, el proyecto, y esto cuando lo modelé lo empecé a entender, se compone de una cercha metálica que son los ejes, vamos a mostrarlo acá, que son este eje, este eje, este eje y este eje. ¿Cómo me fijé en esto? Porque acá hay un pilar metálico. No es necesario que entiendan para modelar, o sea, a la larga es por la interpretación de esta estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modelar un poco esa estructura a nivel esquemático de los pilares. De momento no los voy a hacer en doble T, los voy a hacer lleno, de ahí los puedo cambiar a doble T. Doble T es el perfil metálico como T. Entonces voy a hacer una línea que va a ser esa, un cuadrado que va a ir de tope a tope. Los planos están calzados, entonces no me asusta mucho. Y esto simplemente voy a extruir hacia arriba. Ya, doble clic, crear grupo. Como mencioné en otras clases, y esto vamos a ver mucho esto ahora, el grupo es una de las cosas más importantes de SketchUp, no solo porque hay la geometría, sino porque ayuda a organizar el archivo. Cuando yo tengo un grupo, la geometría está aislada. Y yo puedo también dibujar dentro del grupo sin afectar al resto del dibujo. Pero no solo eso, yo al grupo le puedo asignar propiedades, como asignar si va en una capa o si no va en una capa, que es los elementos que yo tengo acá que se llaman etiquetas. Acá solo tengo dos etiquetas, sin etiqueta, que digamos es la capa 0, y el 0CAD. Por defecto, y la mejor recomendación, que siempre dibujen en este caso en la capa 0. Medio tonto, en acá le dicen nunca dibujan en la capa 0, acá dibujan la capa 0. ¿Por qué es esto? Porque los capas a veces se sobreponen un poco con los grupos. Vamos a mostrar este ejemplo. Acá yo tengo un grupo, me voy acá arriba a información de entidad, que es como mis propiedades, y este me dice que está en la capa etiqueta sin etiqueta. Si yo lo pongo en 0CAD, ahora este está en la capa 0CAD, pero yo no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque no lo tengo predeterminado en el SketchUp para que me puedas trabajar, para que yo pueda visualizar los grupos. Para poder visualizarlo, yo les pongo acá en esta flechita, color por etiqueta, y automáticamente se van a poner los objetos al color de esa etiqueta, es como más o menos CAD. En este caso, acá hay un grupo que dentro tiene muchos grupos,
que son estas líneas, y estas líneas tienen el color 0, tienen el color negro. Y esto es porque en estilos, donde están las líneas de acá abajo, está el wireframe, acá yo lo tengo que todas las líneas son de color único. Si yo le pusiera por material, van a tomar el color del material, en este caso el grupo. ¿Ya? Pero no lo voy a dejar porque si no se va a confundir mucho. Y aparte, cuando hago esto, también afecta las aristas de otros elementos que ahora necesito visualizar. No solamente líneas, pero para tenerlo claro. Y acá vamos a apagarlo. La recomendación es para la aplicación de las capas. Si yo, dibujar siempre en la capa 0. Digamos, acá estoy yo dibujando un elemento que está en la capa 0. Y cuando ustedes quieran asignarle a un elemento una capa, tienen que hacerlo grupo, clic derecho, crear grupo, y a ese elemento ustedes lo tienen que llevar a la capa correspondiente, en este caso 0cat, que es la que estoy haciendo. Si por ejemplo, pásale el error, vamos a dibujar en 0cat. Dibujé acá un semicuadrado. El elemento está en la capa 0cat. Y acá yo lo podría hacer grupo y después meter en la capa 0cat. Es decir, ahí tengo el elemento interno en la capa 0cat y el elemento que lo adjudica en la capa en la capa 0cat. Ya, ahí no hay problema, porque si yo lo apago, estoy diciendo apaga todo. Pero si me pasara esto, que vamos a dejar como el elemento en la capa 2, la voy a poner de un color un poco más para que podamos visualizarlo. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y voy a dibujar en la capa 2. Ya, tengo mi dibujo en la capa 2. Extruí y lo voy a hacer grupo. Pero ahora en vez de guardarlo en la capa 2, esto lo voy a guardar en la capa 0cat. Y acá tengo un problema, porque si yo apago la capa 0cat, se apaga el grupo. Pero si yo tuviera geometría, que es dentro de esto, que vamos a decirlo, si yo tuviera geometría que se apaga ahí, no solo se va a apagar esto, pero tengo prendida la capa 0cat. Como que no hay un cierto control de las cosas. Esto es muy similar a los bloques de AutoCAD. Vamos a ir a un tema de bloques de AutoCAD. Cuando uno tiene un bloque y lo tiene dentro del bloque muchas capas. ¿Le ha pasado que tienen un bloque de, vamos, sí, esto y esto? Vamos a crear 3 capas para mostrar el ejemplo. Capa 1, capa 2 y capa 3. Ya, capa. Esta va a ser roja. Va a ser magia. Y esta va a ser esto. Vamos a hacer 2 ejemplos. Esto vamos a hacer, es un bloque, el que tiene todas las líneas en la capa 0, lo voy a llamar 0,1. Y este va a estar con uno en la capa 2, otro con la capa 1 y otro con la capa 2. Y ahora vamos a hacer el bloque. Y este va a ser 0,2. Ya, yo tengo 2 bloques. Y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero apagar por completo este bloque? Tendría que, en este caso, apagar las 3 capas. Porque este bloque está ahora en la capa 0, este bloque ahora está en la capa 0. Si yo apago la capa 1, solo se va a apagar la capa 1 dentro de ese bloque. Se apagó la capa 1, 2 se va a apagar y la capa se va a apagar dentro de eso. Suena bien, pero ¿qué pasaría si yo tuviera toda esa información ahora en la capa 0? Porque el bloque está en la capa 0 y yo la asigno, no sé, a la capa 2. Todos los colores o toda la información de esa capa se va a transmitir a ese bloque que está acá. Entonces ahora si yo lo apago, va a apagarse por completo. Y si quisieran que tuviera diversos colores, en vez de poner todas las capas y tener como de repente capa, revestimiento, ventana, capa, bloque, ventana, capa, tanto, pueden entrar al bloque. Y aquí, si quisieran, le cambian los colores, o no la layer, sino los colores por elemento. Entonces saben, digamos, ya este es el rojo. Entonces, perdón, que no tenía que ser ese rojo. Tenía que ser, porque está rojo con rojo. Tenía que ser otro color, ya es. Entonces ahí saben que si yo apago esto, se va a apagar todo el bloque. Es más o menos esto mismo para el SketchUp. Si yo tengo todo dibujado en la capa 0, esas propiedades se van a apagar a lo otro. Y esto aplica no solamente para
geometrías, sino si está en la capa 0 y el elemento está todo en la capa 0. Si yo pongo un material, en este caso, digamos, poner cualquier material de SketchUp base, uy, puse colores, vamos a poner madera nueva, se va a aplicar a todo el grupo y no por caras. También eso puede ser una ventaja, pero eso no lo vamos a ver de momento. Ya. Rebobinando, tengo mi pilar y lo tengo hecho ahora un grupo. Ahora lo que voy a hacer es crearle un componente, que es otro elemento del SketchUp, que son como los bloques de AutoCAD, que son elementos por repetición. Si yo tengo una cercha y yo sé que estos están cada 6 metros 10, que es eso más o menos, porque eso lo sé por los planos nomás, vamos a usar por 3 porque es la misma medida. Si es un componente definido, si yo hago un doble clic ahora, yo voy a poder editar los 4, los 4 y uno va a afectar a los demás, están vinculados. Ahí es como la escala de un bloque en AutoCAD. Entonces, si yo hiciera una cercha en este caso, podría ser una sola y con eso después yo puedo editarla para que funcione con los demás. Entonces vamos a terminar esa cercha metálica. Acá yo tengo otro perfil, que es este. Ahí. Clic derecho, crear grupo. También lo voy a crear componente. Y esto lo vamos a extruir para el otro lado. Acá. Ahí. Ya, esa tiene que bajar hacia el otro lado. Una. Esta es la misma medida que la que está acá. Y un pilar 20, creo que era 20 por 30. Entonces lo que puedo hacer es copiarlo con el control más hacia el otro lado. Ahí. Ya, tiene que ser acá. Ya, y ahí está la misma medida. Y ese me equivoqué, ese tendría que llegar hasta acá. Estos dos son distintos, por lo tanto, uno de esos, a pesar que les dice componente, lo que tengo que hacer es convertirlo en único. Voy a convertirlo en único, convertir único. Lo que hace el convertir único es, si yo tengo un componente, en este caso este pilar, lo voy a multiplicar por 5 veces para el costado para mostrarlo. Si yo afecto, ¿sí? Para copiar así como en línea. Sí, como a la misma. Ya, eso lo puedo mostrar. Cuando uno mueve y aprieta el control más, aparece ese símbolo como más. Con ese apretado, yo defino una medida, ya en este caso 260 voy a poner. Ya, enter. Sin apretar nada ahora, uno tiene que apretar el comando, el comando de multiplicar. Aparece el signo multiplicar. Aprieto por 3, por ejemplo. Entonces me va a multiplicar esa misma medida 3 veces. Y con eso yo puedo duplicar el mismo objeto en la misma medida. Entonces, si yo muevo esto para acá, va a quedar en, 240, porque estoy un poco en diagonal multiplicando, pero a la larga acá también va a quedar 240 y acá va a quedar 240. Y esta forma también aplica, si yo pudiera dejarlo hasta ahí, ok, una medida arbitraria, y si yo aplico el dividir, en vez de multiplicar, va a dividir esa distancia por la misma cantidad de veces. ¿Ya? Ya, vamos, ahí yo tengo los 6, en este caso, pilares que hice. Si yo modifico uno, va a afectar a todos, pero digamos que justo imaginemos que estas son sillas, justo tengo una silla distinta. En AutoCAD, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Buscar otro bloque de silla, reemplazarla, poner y un poco latero. Acá es tan simple como seleccionar uno, convertir en único. ¿Y qué es lo que hace este? Es que crea un bloque nuevo, un componente nuevo a partir de este. Y este es uno completamente distinto y yo lo puedo editar sin que afecte a los demás. Pero sigue siendo un componente. Si lo vemos acá arriba, dice componente sólido. Ya lo vamos a borrar.
Y vamos, ven para atrás para volver el pilar que teníamos ahí. Ya, ahí está el pilar. Entonces está 1, vamos a convertirlo en único. Después faltaría esta cercha, que es el pilar metálico que está acá. Acá no es fácil saber que hay un pilar metálico porque no se ve. Acá hay una que es una riostra, pero no se ve en ese caso. Lo que yo lo supe al verlo, porque cuando uno va a la... ¿Dónde está la leva? A ver. Hay un corte puesto, por eso no lo veo. Ahí está. Porque en el corte está ahí. Está ahí. Así yo supe que había una cercha metálica. Y también si uno es muy exhaustivo, ven el escantillón que decía. O sea, decía hay una viga metálica de tanto. Si yo quiero que esto quedara bien, pero ya lo hice una vez, podría mover mi corte al mismo lugar donde parte. Como esto está en eje, yo puedo moverlo en los mismos ejes sin que pierda medida. Y de aquí cerrar la figura. Que vendría siendo como de acá, allá, hacia el otro lado. Pero una manera más sencilla que descubrí ayer como para este caso, porque muchas líneas pueden hacer una línea que es perpendicular entre una y otra. Si sale magentas que es perpendicular, hacer, no sé, una que en este caso va a salir perpendicular a esta también. Pueden cerrar eso. Clic derecho. Lo pueden hacer grupo. Entran. Estoy dentro del grupo. Voy a apagar el resto de la geometría. Esto lo mostré en la clase creo que pasaba para poder hacerlo. Y voy a copiar esta línea hacia el otro lado. Acá. Y voy a hacerla para el otro lado. Con eso sé que ahí tengo un rectángulo en estas medidas en diagonal. Y ahí yo podría seguir dibujando para el otro lado. Pero vamos a utilizar otra herramienta. Acá en el grupo podemos ver los X, Z, o sea, X y Z, que son los ejes de proyecto. Y siempre cuando yo modelo, el SketchUp está modelando bajo los ejes. ¿Se han dado cuenta que cuando destruye con los ejes y a veces uno quiere que sea para otro lado? Bueno, yo puedo modificar los ejes del SketchUp momentáneamente para poder hacer ese tipo de operaciones. Que en este caso, si se van a herramientas, ejes, aparece un símbolo como de mis ejes, me voy a un punto, simbolizo donde quiero que sea un eje X, un eje Y se mueve este correspondiente al tema. Le aprieto si yo le aprieto, salgo del grupo, puedo volver al grupo y el grupo es al que se le aplicó el X y Z. Eso aplica cuando es grupo. Si fuera en el mundo exterior, en esto, se va a aplicar a todo por igual. Y aquí dejo la embarrada. Si les pasa esto, se acercan al punto 0 y le ponen reiniciar, que va a volver al 0. Esto también es súper importante en Rhino, porque Rhino trabaja con lo que se llaman los planos de trabajo y uno tiene que ir definiéndolos para poder extruir, girar y todo. Ya, acá yo tengo mi y yo puedo dibujarlo para el otro lado, pero ahora para ahorrarme pega voy a simplemente tomar la herramienta escalar y la voy a trasladar, porque es una lámina perpendicular y se traslada en un eje, y los voy a mover hacia acá y lo voy a mover hacia acá. ¿Okay? Y esto después yo lo puedo extruir para este lado. O sea, ahí. Y ahora yo voy a apagar mi capa CAD y solo voy a tener esa cercha a nivel de ejemplo. Ahora, lo que yo puedo hacer, porque ahora tengo eso saliéndose al otro lado, esa saliéndose al otro lado, podría en este caso ayudarnos modelarlas de antes como los elementos individuales. Así que lo que voy a hacer es tomar toda esta cercha y le voy a poner crear componente, porque es una cercha, es un elemento que se va a repetir 4 veces en el proyecto, que está compuesto de 4 elementos metálicos que están repetidos dentro del proyecto, es decir, tengo componentes dentro de componentes. Vamos a volver a prender mi capa CAD. Vamos a moverla a los 610, como mencioné, 1 por 3, porque el proyecto creo que tiene 3.
Una. Hay otra y me faltó la de acá. Y esta. Ya. Y ahí está la cerchita metálica repetida muchas veces. Y ahora lo que yo puedo hacer es empezar a editar estos elementos individualmente uno por uno para convertirlo en vigas doble T, si es que quisiera. En este caso la viga doble T era de 1 centímetro, entonces yo voy a solamente dibujarla para mostrar. O sea, acá sí tengo que dibujarla, no hay como forma rápida de poder hacerlo. Y no quedó tan perfecto, pero bueno. 1 y 2. Y como estaba para el otro lado, se aplicó en las otras también. Entonces, me estoy ahí ahorrando mucho trabajo. Hasta acá el error que tuve, que el error es que le puse 1 centímetro por cada lado cuando tiene que haber sido 0.5 para que alcance el 1 centímetro por lado. Qué raro. A ver. 0.5. Ah, porque este trabaja en coma. Ya, eso también es un tema. Hay computadores, esto más no es como del computadores que les funciona con coma, otros que les funciona con punto este tema. Hay que fijarse nomás cuáles son. Ya, lo mismo, voy para acá, hago esto. Puedo usar la herramienta de offset, puedo poner 1, puedo poner la mitad acá, borrar estas dos líneas de aquí. 1, 2, 1 y 1, borro esas dos de acá. Esto es 0.5. Un poquito. 1, 2. Y esto lo puedo extruir hacia acá arriba. Y esto lo puedo extruir hacia acá arriba. Acá aparecieron esas dos líneas. Pueden borrarlas, porque no quiero que aparezcan. Y sabemos que esto se aplicó a todas las que están hacia el otro lado. Hasta viendo que esto es el mismo pilar que esto, yo voy a hacer una trampita, voy a borrar ese, lo voy a copiar acá. Y ahora este lo voy a poner convertir único. Así no tengo que modelarlo dos veces. Y aplico la misma línea. Y ese tendría que hacer lo mismo. Como en este caso yo giré el eje, ahora me es más fácil también hacer el offset y hacer todas estas operaciones en este lado, porque si yo dibujo voy a estar dibujando respecto a los ejes. Si a veces quieren dibujar en una cara diagonal, eso también es una forma. Tomar la línea. Y esto acá. Borrar. Y después extruir. Ya. Y ahí tengo esos tres elementos. Pero aún así no es perfecto. Acá hay un dramón con la intersección. Acá hay otro dramón con la intersección. Y si uno quiere ser insistente, podría ser bien la intersección. Acá voy a utilizar otro tipo de operaciones para poder arreglarlo. Porque lo que yo podría hacer es empezar a mover pero eso tiene una diagonal. Tengo que cortarla. Es bien engorroso. Voy a hacer una operación que se llaman operaciones booleanas, que son operaciones de intersección que permiten a veces trabajar con elementos sólidos, y sólidos es un elemento, digamos, un cubo es un elemento sólido porque está cerrado en sus 6 caras. No hay una cara abierta y no hay una cara separada. Entonces tengo acá un grupo, un sólido, y acá tengo otro sólido en otro grupo. Acá las herramientas no están por defecto. Si yo me voy a ver, barra de herramientas, hay una que dice sólidos, aparece esta pestañita que está, vamos a soltarla para que la puedan ver, esa. Y vamos a hacer 4 de estos multiplicados para poder que los vean. Me aparecen distintas opciones. Revestimiento, que es combina sólidos. En este caso vamos a seleccionar, me dice selecciona un sólido, selecciona el segundo sólido. Entonces eso unió a los dos sólidos en un solo elemento. Y acá esa cara interior, vamos a borrar una cara para que lo puedan ver.
desapareció y se unió como un solo elemento. Mientras que acá, vamos a entrar, está la cara pasando por dentro. Hay otros que es, por ejemplo, intersectar. Me pregunta un sólido, otro segundo sólido y va a sacar el elemento que intersecta a los elementos. Hay otro que se llama unión, que es lo mismo que dije que el revestimiento. Al contrario, no sé por qué están repetidos. Hay uno que es sustraer, que sustrae. O sea, va a sustraer uno de otro. Y ahí así sucesivamente hay otros que trabajan con las mismas cosas. En general es unión, sustraer e intersección. Esas son las tres operaciones booleanas básicas. Que igual es lo mismo que yo dijera acá, clic derecho, intersectar con modelo, apago esto y borro, pero ahí lo hace como un comando más amable en vez de que yo después lo dibuje y empiece a hacer toda la cosa. Pero tiene que ser sólido, tiene que ser un elemento cerrado y funciona con geometría simple. Acá nosotros tenemos tres sólidos. Tenemos 1, 2, 3 en componente. Entonces voy a dibujar el negativo de esa unión, que vendría en este caso debería ser el techo. Entonces voy a seguir esa línea, esta intersección, uno para acá. No tiene que quedar perfecto, sí, en este caso. Entonces, ahí y acá. De ahí se hizo el negativo. Y esto voy a extruirlo. 1, 2, clic derecho, crear grupo. Entonces voy a tener un grupo gigante que está pasando por todas esas figuras. Y ahora lo que voy a hacer es sustraer eso. Espera, vamos a mostrarlo. Vamos a sustraer de este sólido, vamos a sustraer este sólido de este. Y ahí se borró la opción. Voy a control C antes al elemento, control C al primer elemento porque lo borra. Entonces yo lo necesito 3 veces más. Y lo borramos. Vamos a volver, control V, y lo vamos a borrar a este. Y como se aplicó a mis componentes, yo puedo borrar el restante y puedo borrar el restante. Y ahí quedó mi unión semi perfecta. Me faltaría esta. Pegar en su sitio, pero esta tiene una trampa. Y yo no quiero borrar esta sección que acá, entonces la voy a modificar porque no quiero borrar ese cachito que está ahí. Entonces, y acá ya tengo que sustraer. Qué molesto. Tengo que sustraer ese a ese. Y ahí se borra. Ahora puedo borrar esa. Y tengo vamos a pagar el capa velo y tengo mis cerchas del proyecto en su primera fase. Ya repetía, si yo editara una de nuevo, puedo seguir trabajando hacia el otro lado. Ahora lo que quiero modelar un poco es el piso. Entonces voy a cambiarle el nombre a esta capa 2, le voy a poner cerchas. Voy a dar cerchas 1. Voy a seleccionar los tres, voy a apagar el capa velo, cerchas 1 y les voy a poner cerchas 1. Si le pongo aquí visualizar por color que etiqueta, me equivoqué, no la asigné. Ahora estas quedan en la capa cerchas 1. Yo podría apagarla y ahora modelar si quisiera el piso. El piso en este caso, ¿dónde está el corte? Lo perdí. Está acá. Ya, el piso en este caso, lo que me preguntaron recién si el corte tiene que tener ese nivel de detalle. Ya, este es el piso. Tiene revestimiento, aislación, una viga, un piso, toda la cosa. Para modelos como este y cosas que realmente estamos trabajando, como dije, el piso es esto. Es un lleno. Ahí. Y eso lo pueden calzar a plomo con esto. Esta capa tiene opacidad. Entonces eso está bien. Y ahí está el piso. Hacemos entre cerchas. Y esto lo llevamos hacia el otro lado. Y esto lo llevamos hacia el otro lado. Ahí me acabo de dar cuenta que hay una cercha que está corrida. Porque hay una que yo puse manualmente. Entonces acá tomo eso y lo voy a ver acá.
Ya, y el piso, que está acá, le voy a poner clic derecho, crear grupo, y aquí le voy a poner piso. Y ahí yo lo agrego a la capa piso, y ahora tengo search apagadas, piso, puedo apagar el piso si quisiera. De ahí, para seguir el modelo, lo que uno debería hacer, porque igual es un proyecto complejo, tendría que modelar las vigas longitudinales, se lo voy a mostrar en el otro, porque más o menos de ahí para adelante es lo mismo. Vamos a buscar acá, va a venir la estructura de cerchas, que es lo mismo que tengo al otro lado. La diferencia es que les dibujé las fundaciones, no es necesario dibujar las fundaciones. Después está el piso, que dibujé también acá. Acá el piso se extiende porque se extiende. Me faltó eso en el otro. Después hay una estructura de longitudinales. Eso lo voy a apagar un ratito. Hay una estructura de longitudinales, que son todas estas vigas que van de lado a lado. Es como si yo modelara, en este caso, ¿dónde está? Acá. Tengo que modelar, vamos a mover el corte, eso, esa, y así sucesivamente. Entonces no es como que lo voy a hacer ahora porque ya entendieron el proceso de que es tomar, a veces extruir, y en algunos casos es ver que, oye, quizás la de abajo es la misma, entonces puede ser un componente en vez de modelarla específicamente. Después uno tendría que modelar las segundas cerchas, que son estas de madera que se extienden de lado a lado, que siguen la misma lógica de lo que ya demostré. Va a existir el revestimiento, que aquí solamente es el del muro 1 y del muro de acá abajo, que acá tiene ventanas pero no las modelé. Da por el caso, pero es rellenar así como si fuera un muro para arriba. La cubierta, que es como el negativo que hice recién. Y el programa. Y aquí para el programa hice una trampa. El programa es una caja. Porque no me interesa, para el caso de lo que les voy a mostrar o para el desarrollo, empezar a modelar todos estos rincones, con todas estas ventanas, con todas esas cosas. A veces uno puede modelar el programa como lleno, porque aún no sabe cómo va a ser por dentro, entonces después vamos a entrar en ese detalle. De momento es solamente la estructura. Y si yo ahora pongo el color por etiqueta, todos mis elementos están por distintos colores por etiqueta. ¿Por qué es importante hacer esto con los grupos, componentes que acabo de mencionar para generar y etiquetarlos y ponerlos con orden? Porque uno, vamos a usarlos para hacer la accionométrica, y dos, nos sirven para acelerar las vistas. Y eso yo creo que lo voy a mover como 15 minutitos más porque estamos como en la hora. Así que si quieren tomarse un descansito, pueden ahora. ¿Ves la nota?